Buenas tardes, apreciado público conectado a la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. El día de hoy, nuestro expositor tratará un tema muy importante y con frecuencia se presenta en pediatría. El doctor Martín Janco Jiménez, médico residente de pediatría en nuestro instituto, expondrá infección bacteriana infecciones bacterianas cutáneas. Queda con ustedes el doctor Janco. Puede empezar, doctor. Listo. Bueno, como comentó la licenciada, las infecciones bacterianas cutáneas son una consulta frecuente en la pediatría, muy relevante, debido básicamente a las circunstancias de los niños, a la exposición al medio ambiente que tienen y a veces también depende de la comorbilidad que puedan llegar a tener. Bueno, de la introducción tenemos que estas infecciones bacterianas generan más o menos un 20% de todas las consultas dermatológicas ambulatorias. Y definitivamente es uno de los motivos de consulta más frecuente en dermatología pediátrica. Y dentro de la etiología, los grandes microorganismos que causan estas enfermedades son el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes y pueden producir manifestaciones leves, como un impétigo, hasta muy mortales, que puede ser como una fascitis necrotizante, una gangrena de Fournier. Esos ya son poco habituales en la infancia, pero siempre hay que tenerlos en cuenta. También tener en cuenta que la capa epidérmica de la piel va a ser la primera barrera del cuerpo que nos protege de la invasión de microorganismos. Sus anexos cutáneos, que son los folículos pilosos, glándulas sebáceas y sudoríparas, y van a ser considerados apéndices epidérmicos. Dentro de la flora microbiana de la piel, tenemos dos partes que vendrían a ser una que es la flora microbiana residente, que siempre la vamos a encontrar ahí. Ahí encontramos el Staphylococcus epidermidis, el Propionibacterium acnes, el Diphtheroides anaeróbicos y micrococos. Y dentro de la microflora microbiana transitoria, tenemos el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes y especies de cándida. Estos se pueden volver patológicos cuando hay un daño dentro de la barrera cutánea de la piel, alguna alteración o alguna inmunodeficiencia, que lo vamos a ver más adelante. También tener en cuenta que la flora microbiana va a variar, depende de la zona del cuerpo en donde se localice. Por ejemplo, dentro de la zona seca que tenemos como los antebrazos, la palma de las manos, la flora microbiana esencialmente se va a encontrar dentro de la epidermis, como vemos en la imagen. En cambio, en la zona húmeda, que predominantemente está en glándulas sudoríparas, acá tenemos básicamente que va a afectar la cara, el tronco y la espalda. Y por último, la zona grasa, que ya básicamente afecta las glándulas sebáceas, sobre todo, también el folículo piloso y la epidermis. Esas encontramos en zonas de flexura, en axilas, en codos, en cuello también podemos encontrarlas. Dentro de la epidemiología, si bien es cierto, no se han realizado muchos estudios, los datos son muy escasos, tenemos un registro del Instituto de Malbrán de Argentina que lograron diferenciar dentro de grupos etarios cuáles son los gérmenes más frecuentes. Encontraron que entre los menores de 12 meses, el germen más frecuente es el Staphylococcus aureus, le sigue el Streptococcus pyogenes, luego el Proteus mirabilis, la Pseudomonas aeruginosa. De 1 a 5 años sigue siendo predominando el aureus, un 84%, pyogenes un 3%, Haemophilus influenzae un 2%, y dentro del grupo de 6 a 15 años, el Streptococcus aureus y el Streptococcus pyogenes. Ahora, en diferentes estudios multicéntricos nacionales realizados sobre infecciones producidas por Staphylococcus aureus proveniente de la comunidad, el porcentaje de meticilino resistente, que son los SARS, oscilan entre 42, el 60%, hasta 70% figuran en Argentina. En España, por ejemplo, es la diferencia abismal, solo abarca un 16,2%. En Perú, en varios estudios, encontré un alrededor de un 60% que tenemos de SARS. Debemos tener presente que esta SARS es
productor del Panton Valentin leucocidina, que es una enzima capaz de producir necrosis pulmonar y tromboflebitis, que podría llegar a ser mortal en las niñas, básicamente. Bueno, los factores de riesgo van a ser muy importantes para que se llegue a desarrollar una infección bacteriana cutánea. Dentro de ellos tenemos que hay algún deterioro de la integridad de la piel, una herida, alguna úlcera, intertrigo por el sudor, el calor. También que ya tenga una patología, una dermatosis, como la dermatitis atópica, que existan factores externos, como una deficiente higiene, elevadas temperaturas, la humedad, también la colonización por estafilococo aureus, y bueno, que el paciente tenga algún grado de inmunodeficiencia, ya sea primaria o secundaria. Los mecanismos patogénicos de las lesiones de la piel de causa infecciosa son de 5 formas. Tenemos de inoculación directa, donde hay solo una respuesta inflamatoria local. Por lo tanto, en estos casos, ya lo vamos a ver, se puede dar un tratamiento tópico incluso, porque es algo más específico, local, como el impétigo, la celulitis. También tenemos otro mecanismo que es la invasión a través del torrente sanguíneo, con una multiplicación local. Por ejemplo, sepsis a pseudomonas, embolismo estafilocóxico. También otro mecanismo, las exotocinas circulantes, como el síndrome de piel escaldada, la escarlatina. Un mecanismo inmunológico, como lesiones estériles de la piel asociadas a bacteriemia, como la Neisseria gonorrhoeae. Y manifestaciones de colusión vascular diseminada, como el meningococo, que puede causar una meningococcemia. Ahora bien, también tenemos que tener datos muy importantes al abordar las infecciones bacterianas cutáneas, y que vendrían a ser, uno, la historia de contactos con animales. Ya vendría a ser un arañazo, mordedura, algún viaje por una zona endémica, también los antecedentes o la presencia de infecciones en contactos familiares, porque sí, algunos se pueden contagiar por algún contacto directo. También el estado clínico del paciente e inmunológico del huésped, que va a variar mucho para ver cómo responde frente a la colonización y quizás pueda llegar a la enfermedad. Los síntomas del paciente y la apariencia del sitio de infección. La aparición del dolor desproporcionado o que no haya dolor anestesia de la zona afectada, la presencia de bulas violáceas, hemorragias cutáneas, una rápida progresión de la lesión y gas en los tejidos nos van a obligar a sospechar en alguna forma severa. Y también es muy importante tener en cuenta los agentes infecciosos más frecuentes y sus patrones de sensibilidad. Esto va a variar mucho, depende de la zona donde nos encontremos dentro de la epidemiología, y ahí entra a ver básicamente la resistencia a los antimicrobianos, la sensibilidad que se tenga. Y bueno, dentro de la clasificación, tenemos dentro una de ellas el según compartimiento de la piel que afecte. Si afecta lo más superficial como la epidermis, tenemos el impétigo buloso y no buloso. Si afecta ya el folículo piloso, foliculitis, forúnculo o el antrax. Si tenemos que afecta la glándula sudorípara, la periporitis, erisenitis. La dermis, un poco más profundo, el ectima, la dermis y los vasos linfáticos superficiales, la erisipela, se afecta vasos linfáticos, la linfangitis, y se afecta más profundo al tejido celular subcutáneo, la celulitis, un flemón, absceso, y si es incluso más profundo que afecta a fascia muscular, la fascitis necrotizante. Y si llega a músculos, se complica esa fascitis, la gangrena gaseosa o alguna miositis. Hay otra clasificación que también lo ponen por localización anatómica. Tenemos en miembros superiores, miembros inferiores, en labios, en mejillas, en ombligos, pabellón auricular, periné, planta del pie y pliegues cutáneos. Usualmente se utiliza más la clasificación, depende del compartimiento que afecta. Empezando con ello, vamos a empezar con la infección más superficial, que vendría a ser el impétigo. Esta es una infección del epidermis, es muy contagiosa y bueno, es la más frecuente de todas las infecciones bacterianas. Mayor incidencia en menores de 5 años y
se inicia básicamente en el verano, sobre todo. El método de contagio es por autoinoculación o por contacto directo o a través de fómites de objetos inertes. Y las lesiones epidérmicas no cicatrizales y son bien delimitadas usualmente. Y la localización se da en zonas expuestas. Existen dos formas que vendrían a ser la forma no ampollosa, no bulosa, que es un 70%, y la forma ampollosa o bulosa, que abarca un 30%. Dentro de la no ampollosa, las causas vendrían a ser por el estafilococo aureus, el Streptococcus pyogenes y a veces el estreptococo del grupo C y el grupo G. Las lesiones usualmente inician con máculas pequeñas, de 2 a 4 milímetros, evolucionan a pápula, luego a pústula, vesículas, se llega a erosionar ya a los 4 o 6 días más o menos, y ahí ya se ve la presencia de la típica costra melicérica, gruesa. Puede no estar asociado a prurito y definitivamente no tiene síntomas sistémicos. Fiebre, malestar general, no, eso no existe en esta patología. La localización se da en la nariz, en la boca, tronco, nalgas, periné, axilas y extremidades. Como vemos en la imagen de la derecha, la afectación básicamente es en la nariz, en el labio superior y en el mentón. Y acá logramos evidenciar las costras melicéricas. La otra forma, que es la forma no ampollosa, perdón, este solo está causado por el estafilococo aureus, mediante sus toxinas epidermolítica A y B. La forma en que se presenta son vesículas indoloras o pústulas, que luego evolucionan a ampollas flácidas, que pueden variar de 1 a 5 centímetros de contenido turbio, que tras su ruptura pueden presentar eritema con una costra fina amarronada. Y acá en la imagen de la derecha que tenemos, en la imagen central, se logra ver justo una lesión que ya ha sido rota y se presenta la eritema central. Las complicaciones de todo el impétigo tenemos básicamente de extensión local, por profundidad, la celulitis o la linfadenitis, y muy raramente que llegue a la sangre o algo sistémico. Y bueno, tener en cuenta que si es estreptocócico, puede llegar a producir la glomerulonefritis post-estreptocócica, 2 a 3 semanas después. Dentro del diagnóstico es netamente clínico, pero puede realizarse cultivo de exudado si se ve lesiones muy extensas. Y el diagnóstico diferencial, hacerlo con alguna picadura, eczemas, herpes simple o quemaduras. El tratamiento, en la mayoría de los casos, es suficiente con un tratamiento leve con antibióticos tópicos, ya sea como hipuracina o ácido fusídico, usualmente cada 8 horas y se da durante 5 a 7 días. Por el otro lado, si la lesión es muy extensa, presenta síntomas sistémicos o el paciente es inmunodeprimido, un antibiótico oral, un antibiótico sistémico. Usualmente se da las cefalosporinas de primera generación, cefazolina o cefadroxilo. Y si sospechamos de MARS adquirido en la comunidad, clindamicina o trimethoprim sulfamethoxazol. Vamos avanzando, tenemos el ectima, que ya afecta la epidermis y la dermis ulcerativa. Esto es poco frecuente, causado muy frecuentemente por el Streptococcus pyogenes, mucho menor por el Staphylococcus aureus. Las lesiones inician con una pápula vesícula que avanza, progresa a una úlcera en sacabocados, con una base necrótica, purulenta, que cura con cicatriz. La localización en miembros inferiores. ¿Qué complicaciones podría dar? Linfangitis, celulitis, hasta una glomerulonephritis post-estreptocócica. Y el diagnóstico diferencial, hacerlo con el ectima gangrenoso, con una úlcera por vasculitis. El tratamiento son curas húmedas, retirar la costra, y si son menores de 2 centímetros, nos dicen antibióticos tópicos. Si son mayores de 2 centímetros o hay mala evolución, antibióticos sistémicos, con cefalosporinas de primera, amoxiclav o algún macrólido por 7 a 10 días. Su diferencial vendría a ser el ectima gangrenoso,
Para los factores de riesgo van a hacer que tenga el paciente sepsis por pseudomonas aeruginosa, inmunodepresión, neutropenia. Se da en lactantes sanos. La etiología principal es la pseudomonas aeruginosa, entra de primera elección. En inmunodeprimidos podría ser causada por hongos y virus. La lesión es una úlcera necrótica, única o escasas, con halo eritematoso violáceo, con costra negra, como se ve en la imagen de la derecha, y usualmente se da en región anogenital o en extremidades. El diagnóstico es de sí o sí se tiene que hacer con hemocultivo y cultivo de biopsia de lesión, que en los dos nos tendría que salir la pseudomonas aeruginosa. Y bueno, el tratamiento vendría a ser anticenomónico, con ceftazidima, cefepime o carbapenems, más un aminoglucósido durante 14 días. Avanzando un poco más, tenemos la infección de dermis superior y sistema linfático, que viene a ser la erisipela, causado por el Streptococcus pyogenes o Streptococcus de grupo B, C o G, y un pequeño porcentaje por el Staphylococcus aureus. Va a requerir definitivamente una puerta de entrada, ya sea una abrasión, úlceras o alguna picadura de insecto. En neonatos, por el cordón umbilical. La lesión es, bueno, inicia de forma brusca, con una placa eritematosa, caliente, brillante, indurada y dolorosa. Lo principal hay que tener en cuenta que tiene bordes bien definidos, bien delimitados y ligeramente elevados. Este sí se puede asociar a síntomas sistémicos. Y la gravedad lo van a dar si presenta el paciente pústulas, vesículas y ampollas. La localización se da en miembros inferiores y un poco porcentaje en cara. Dentro de las complicaciones ya tenemos sepsis, el síndrome de shock tóxico estreptocócico, endocarditis y meningitis. El diagnóstico va a ser clínico, definitivamente, y el diagnóstico diferencial se podría hacer con una dermatitis de contacto, alguna quemadura o alguna celulitis. Dentro de las recomendaciones que nos dan para el tratamiento, nos dicen que se mantenga la extremidad elevada, un reposo relativo, se podría aplicar frío local durante 20 minutos, 2 a 3 veces al día incluso. El tratamiento también es sistémico, antibiótico oral, cefalosporinas de primera generación, penicilina o amoxicilina durante 10 días. Pero si vemos que el paciente es inmunodeprimido, es lactante, tiene afectación general o las lesiones son muy grandes, más de 5 centímetros, hay que considerarlo hospitalizar. Por las complicaciones, sobre todo, para evitar el progreso de la enfermedad. El diagnóstico diferencial más importante vendría a hacerse con la celulitis, que ya es la infección de la dermis y del tejido celular subcutáneo. La etiología es el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes. También podría estar causado por el Streptococcus bacillactiae y Bacillus gram-negativos en neonatos. Enterobacterias se podría dar en inmunodeprimidos. Y los factores que te van a predisponer para tener celulitis son los traumatismos, heridas, picaduras de insecto e infecciones preexistentes, como el impétigo o el ectima. La lesión son placas con bordes mal definidos. No van a ser sobrelevados y, bueno, presentan signos de flebosis, edema, caliente, eritematoso y doloroso, y que se puede acompañar con linfangitis y adenopatías, además de síntomas sistémicos. Se localizan en miembros inferiores. Y sus complicaciones, la formación de abscesos subcutáneos sobre todo, o que avance, que sea más profundo, como una fascitis necrotizante, artritis, osteomelitis, y ya muy raro, alguna bacteriemia o endocarditis. El diagnóstico es clínico, pero en mala evolución o inmunodeprimido se podría hacer un cultivo de aspiración que puede salir positivo en un 10%, o una biopsia que podría salir positivo en un 20%. Acá es importante poder realizar quizás una ecografía para distinguir la presencia de algún absceso o que haya profundidad como una fascitis necrotizante. Y el tratamiento se da con antibióticos orales, cefalosporinas de primera generación, la cefalexoxilo o amoxicilina clavulánico por 10 días. Y bueno, definitivamente requiere un control estrecho. El segundo o tercer día si le damos de forma ambulatoria.
En inmunodeprimidos, lactantes, afectación del estado general, se podría dar antibióticos endovenosos, como son las cefazolinas. Y si existe alergia a betalactámicos o sospecha de MARS adquiridos en la comunidad, la clindamicina o el trimethoprim sulfamethoxazol durante 7 a 10 días. Y también vamos a describir acá el absceso cutáneo, que va a ser la colección purulenta en dermis o en el tejido celular subcutáneo, también causada por el Staphylococcus aureus y piógenes, y si está cerca de las mucosas, podría darse por el bacilos gram negativos y anaerobios. Se da básicamente por una extensión local de alguna infección cutánea, tras un traumatismo o muy raramente diseminación hematógena. La lesión inicia como un nódulo eritematoso y doloroso, inicialmente firme, que luego progresa a ser fluctuante. No suele haber síntomas sistémicos, salvo profundidad o bacteriemia, y si vemos que el paciente presenta abscesos recurrentes, pensar en inmunodeficiencias, buscar síndrome de hiper-IgE, enfermedad granulomatosa crónica. Dentro del diagnóstico va a ser clínico y se podría dar cultivos de muestras de material drenado. Y acá es importante también la ecografía para distinguir de celulitis. El tratamiento, al ser un absceso y al momento que se encuentra fluctuante sobre todo, va a ser el drenaje. Nos refieren que incluso puede ser suficiente en pacientes sanos, pero en pacientes que tengan alguna inmunodepresión, que sean lactantes, que haya afectación del estado general o lesiones múltiples, antibióticos sistémicos, como cefalosporinas de primera generación, y aquí valorar la cobertura de anaerobios, una amoxiclav o clindamicina. Y en sospecha de MARSA, clindamicina o trimethoprim. Y bueno, vamos a avanzar la infección más profunda y la infección también grave y puede ser rápidamente progresiva, que es fascitis necrotizante. Esta va a ser poco frecuente, que bueno, llega a producir una necrosis de la fascia, tejido adiposo y músculos. Tenemos dentro de estas el tipo 1, que es polimicrobiana por bacterias aerobias, anaerobias y bueno, se da en traumatismos, cirugías o inmunosupresión. Si llega a afectar la zona del perineo, se llama la gangrena de Fournier. Y el tipo 2, que es monomicrobiana, causada por el Streptococcus pyogenes, se da básicamente en cirugías, heridas penetrantes, quemaduras o varicela. A este nos debería preocupar porque tiene una extensión rápida y toxicidad grave. Y de entre los dos es la más frecuente en los niños. La localización en extremidades y tronco. La lesión empieza con eritema, edema y calor, con piel brillante y tensa, con dolor intenso, que progresa muy rápido. Al segundo día, con cambio de coloración, de rojo a púrpura y por último a un azul grisáceo, oscuro, asociado, ¿no?, a ampollas hemorrágicas. En este caso ya no es raro el síndrome compartimental, y se asocia a síntomas sistémicos definitivamente, como fiebre alta, alteración del estado general, taquicardia, shock tóxico. El diagnóstico acá se hace con una exploración quirúrgica y toma de muestras para cultivo. Y acá sí pedir analítica, hemocultivos, pruebas de imagen, incluso una tomografía es lo ideal para detectar la presencia de gas tisular, que va a ser producido básicamente por las bacterias anaerobias. Y bueno, al ser una infección cutánea que es rápidamente progresiva, el tratamiento va a ser desbridamiento quirúrgico extenso al momento para evitar el síndrome compartimental y se da definitivamente antibiótico de amplio espectro. Algún beta-lactámico más clindamicina, porque tiene actividad inhibidora de síntesis de toxinas, como mencioné la leucocina pentavalentín, y considerar acá el uso de inmunoglobulina endovenoso. También vamos a ver las infecciones de anexos cutáneos. En este caso tenemos la folicolitis, el forúnculo y el antrax. La localización. En la folicolitis es muy superficial.
El forúnculo ya afecta el folículo completo y el anthrax es un conjunto de forúnculos. Entonces, la foliculitis es epidermis, el forúnculo dermis profunda y el anthrax tejido celular subcutáneo. La localización va a ser muy similar: cara, cuello, axilas y glúteos. La etiología en los tres es el Staphylococcus aureus. Menos frecuente, bacilos gram negativos en pacientes con acné que han recibido tratamiento antibiótico previo. También podría darse en menos frecuencia la pseudomonas aeruginosa que pacientes que han ido a saunas, piscina o hidromasaje. La clínica, dentro de la foliculitis, tenemos pápulas, pústulas con base eritematosa, pero no van a dejar cicatriz. El forúnculo, en cambio, presenta pústulas o nódulos eritematosos, dolorosos, y acá sí dejan cicatriz. Y en el anthrax son placas eritematosas, calientes, dolorosas, sí o no asociados a síntomas sistémicos. Y bueno, acá también van a dejar cicatriz. La foliculitis, al ser muy superficial, podría ser suficiente como un tratamiento tópico, como hipuracina o ácido fusídico, aplicando cada 8 horas durante 5 a 7 días. El forúnculo, al ser ya un poco más profundo, valorar realmente la extensión de la lesión. Si es mínima, podría empezarse, darse tratamiento antibiótico tópico, aplicar calor local, valorar si se puede llegar a incisión y drenaje, y si es más profundo, se ve que es más extenso, iniciar antibióticos sistémicos durante 7 a 10 días. Y en el anthrax, también calor local, valorar si se realiza incisión y drenaje, y el tratamiento sistémico, al igual 7 a 10 días. En cuanto al tratamiento, tomé dos fuentes, una de España, de los de protocolos diagnósticos terapéuticos, que salió el año 2023, el año pasado. Tenemos que nos dan el antibiótico tópico, la mupirocina, el ácido fusídico, perdón, dentro del antibiótico sistémico, el cefadroxilo a la cabeza o el amoxiclav. Y si sospechamos Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, principalmente será la clindamicina, también la vancomicina. Y si hay alergia a beta-lactámicos, la clindamicina de elección. Acá también les muestro un algoritmo, que esto es del ITSA del 2014, de la Sociedad de Infectología en Estados Unidos, que lo dividen en dos partes, las infecciones bacterianas. Tenemos por un lado el lado purulento, que vendrían a ser el forúnculo, el anthrax y el absceso. Nos dicen que primero hay que distinguir si es leve, moderada o severa. Dentro de ellas, la leve vendría a ser indicado la incisión y el drenaje. Si la infección es moderada, básicamente acá se va a presentar con síntomas sistémicos. Y infección grave, básicamente si fracasa la incisión, el drenaje, más el antibiótico oral, y el paciente ya presenta síntomas sistémicos del SIRS, fiebre alta, taquicardia, taquipnea, leucocitosis o el paciente está inmunodeprimido. Entonces, si es leve, incisión y drenaje. Si es moderada, también incisión y drenaje y hacer cultivo y sensibilidad de la lesión, el antibiograma. Y empezar definitivamente un tratamiento empírico. Nos recomiendan con el trimethoprim sulfamethoxazol o la doxiciclina. Y luego ya, si sale el cultivo, tenemos la sensibilidad del antibiograma, tratamiento definitivo. Si es meticilino sensible, dicloxacilina o cefalexina. Y si es resistente, el trimethoprim sulfamethoxazol. Y en el caso de que sea grave, también realizar la incisión, el drenaje, el cultivo, la sensibilidad y empezar con antibióticos empíricos. Vancomicina, otamicina, linezolid, nos recomienda. Luego ya con el cultivo, dar el tratamiento definitivo. Si es sensible a la meticilina, la cefazolina o clindamicina. Y si es resistente, básicamente ya haríamos clindamicina. Por el otro lado, tenemos las infecciones no purulentas, como la celulitis, erisipela.
Dentro de ellas, igual la dividen en leve, moderada, severa. Dentro de la leve tenemos la celulitis típica, erisipela, sin focos de purulencia. En la moderada, la celulitis típica y erisipela, pero acá sí hay síntomas sistémicos de infección. Y en la infección grave, ya sea por el que el fracaso al tratamiento antibiótico y que presenten síntomas sistémicos, o en pacientes inmunodeprimidos, o que haya signos clínicos de infección más profunda, como ampollas, descamación cutánea, hipotensión o hasta llegar a disfunción orgánica. Si es leve, nos recomiendan tratamiento oral con cefalosporinas, dicloxacilina sobre todo. Si es moderado, ya un tratamiento endovenoso, hospitalizarlo con ceftriaxona, cefazolina, penicilina. Y si es grave, nos recomiendan sí o sí al principio un debridamiento y darle tratamiento empírico con vancomicina más piperacilina, tazobactam. Luego ya con el cultivo y la sensibilidad ya damos el antibiótico específico para lo que estamos encontrando. Estas son las dosis que plantean el ITSA de 2014 para cada infección. Para el impétigo, si es sensible a la meticilina, si es resistente a la meticilina. También nos dan recomendaciones para antibióticos para heridas de sitio operatorio, depende de la localización, si es tracto gastrointestinal, tracto genitourinario. Al igual acá, nos dan básicamente, depende del germen que se encuentre, ya antibióticos más específicos. Puede ser Staphylococcus aureus, Clostridium, Aeromonas, respectivamente dosis para adultos y dosis para niños, que es lo que queremos. Encontré una revisión que comparaban el uso del cefadroxilo con la amoxicilina con ácido clavulánico. Si bien es cierto, la amoxicilina con ácido clavulánico reservamos cuando las infecciones son más profundas, cuando estamos pensando en gérmenes anaerobios, pero usualmente tendemos a darlo con mucha frecuencia. Por eso hicieron esta comparación entre estos dos antibióticos. Y bueno, encontraron que con el cefadroxilo había menos reconsultas, menos ingresos, menos drenajes quirúrgicos. Y bueno, solo un paciente precisó el cambio de amoxicilina a clavulánica por una mala evolución. Entonces su conclusión fue iniciar con el cefadroxilo, con una cefalexina de primera generación, no ser invasivos al principio. Y bueno, dentro de las conclusiones, si bien hemos visto, las infecciones bacterianas cutáneas van a constituir un grupo heterogéneo de enfermedades dentro de las capas superficiales de la piel que podrían evolucionar espontáneamente a la curación o a una infección profunda. La correcta evaluación inicial de las infecciones de partes blandas es crucial para la instauración del tratamiento antibiótico adecuado, evitando la progresión rápida del proceso y disminuyendo la mortalidad asociada a la infección necrosante. También es importante recalcar que el cambio de tratamiento intravenoso a vía oral se puede realizar al tercer, al cuarto día, si se ve mejoría en el paciente, hay mejoría clínica de la lesión. Y bueno, con eso acabaríamos la presentación de las infecciones bacterianas cutáneas. Gracias. Bien, doctor, le voy a transmitir algunas preguntas que nos han hecho llegar. Nos pregunta, ¿cuáles son las infecciones bacterianas más frecuentes en la piel de los niños? Como comenté en el inicio de la exposición, el impétigo. El impétigo es la lesión más frecuente. O cualquier lesión, por ejemplo, una picadura de insecto, algún arañazo, todo se puede llegar a impetiginizar. O sea, colonizarse, infectarse con los gérmenes más frecuentes, Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes. Bien, doctor, nos llega otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre furunculosis y foliculitis? Ya, bueno, como mencioné, la foliculitis es una infección muy superficial, solo abarca una infección de una parte del folículo. En cambio, ya si hablamos de forúnculo, ya la infección avanza, progresa hasta la base del folículo piloso, que llega incluso a la dermis. Y bueno, al ser un poco más profundo, acá ya
Para evitar la progresión a profundidad, intentamos ya dar tratamiento sistémico, bioral. En cambio, en la foliculitis, al ser superficial, podemos iniciar con un tratamiento tópico. Bien, doctor. Bien, ¿Una foliculitis puede terminar en una furunculosis? claro, definitivamente. Por eso le puse en una tabla conjunta de que una foliculitis progresa a un forúnculo y luego Ya. si el forúnculo no se trata, empeora o por factores del paciente, inmunodepresión, no toma el tratamiento adecuado, llega al antrax, que son el conjunto de forúnculos. Y también, obviamente, va a abarcar la profundidad, que llega a la dermis, incluso ya bordeando el tejido celular subcutáneo. Bien, doctor. Nos preguntan, dice, cuando un niño presenta foliculitis a repetición, ¿puede que continúe con el mismo problema en la edad de la adolescencia y hasta adulto? Le repito la Bueno, pregunta. sí, 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 logré escucharle. Ya. Va a depender básicamente, uno, de si tiene algún antecedente el paciente. No, no sé si la pregunta fue eso, enfocándose ya en un paciente. Si un paciente está presentando estas foliculitis a repetición, yo intentaría buscar algún factor que esté produciendo esta recurrencia, porque no es normal que llegue a producirse tantas infecciones. Buscar algún tipo de inmunodepresión, sobre todo, hacerle más exámenes, más estudios. Y bueno, también hay que ver de que la piel va cambiando, es diferente la piel del neonato, del lactante, del adolescente, que ya cuando llegan a la adolescencia ya no es igual, acá ya predominan las glándulas sebáceas y por eso ya vemos los problemas más frecuentes, como el acné. Nos preguntan, ¿la falta de defensas contribuye a la presentación de este tipo de lesiones? Sí, definitivamente. Como mencioné, dentro de la flora microbiana normal que tenemos en el cuerpo, la flora transitoria, tenemos microorganismos que podrían llegar a ser patológicos, como el Staphylococcus aureus. Entonces, si hay algún factor que dañe el tejido cutáneo, la barrera cutánea, ya sea que no hay una buena alimentación o que haya lesiones, cualquier deterioro de la lesión, que podría ser por la alimentación y tener un sistema inmune deficiente, va a llegar a que se produzca la infección con mayor facilidad. Entonces sí, sí va a importar mucho el sistema inmune. Bien, doctor. Nos preguntan, ¿el lavado de manos escaso o deficiente favorece la aparición de infecciones bacterianas en piel? Claro, definitivamente. Al no realizar un lavado adecuado, siempre antes de los alimentos, los niños definitivamente se van a exponer a todo lo externo, al suelo, a objetos, y definitivamente en nuestro ambiente estamos rodeados de microorganismos a doquier. Entonces, hay que intentar disminuir la frecuencia de ese contagio al hacer las medidas de higiene, que es el lavado frecuente. Eso va a ayudar a disminuir el número, básicamente, de microorganismos que tenemos, que sería el Staphylococcus aureus, predominantemente, para que haya mucho menos y que no llegar a producir la enfermedad. Es lo que se quiere ideal. Bien, doctor. Nos preguntan, ¿el uso de amoxicilina a repetición en el caso de furunculitis y foliculitis, qué problemas puede ocasionar en el niño a nivel sistémico? Bueno, habría que ver si realmente el paciente está presentando estos eventos a repetición y, y por periodos cortos, por ejemplo, le hace el tratamiento, pasa los 7, 10 días y al segundo, tercer día persiste con la lesión o se ha visto muy poca disminución de las lesiones, seguir dándole el mismo antibiótico, yo intentaría cambiar de antibiótico o buscar algún factor del paciente, alguna inmunodeficiencia, alguna otra enfermedad, no solamente inmunodeficiencia, que no esté que esté haciendo efecto el medicamento. A veces también hay que tener en cuenta de si realmente el paciente recibe el medicamento, porque al ser los pacientes pediátricos, definitivamente tiene que tener el control del padre, de la madre.
Y a veces nos sucede muy frecuente eso, de que no le dan el tratamiento adecuado, la dosis correcta. Y si no hacemos eso, no abarcamos lo primero, no, yo no diría irme otra vez a repetir el mismo antibiótico, otra vez a aumentarle la dosis o a buscar otros agentes. Siempre empezar por el inicio, que sería la familia, la educación, de la forma de administrar el antibiótico. Bien, aquí una mamá manifiesta que cuando le deja de dar amoxicilina a su hijo, al mes le vuelve a repetir la furunculosis. Bueno, en todo caso, la amoxicilina en todo caso le está controlando y habría que buscar otros factores. Habría que hacerle definitivamente, yo considero, estudio. Si esto se está repitiendo, no solamente podría ser furunculitis. Quizás haya otra dermatosis en el paciente, que tenga alguna otra enfermedad que no nos estamos dando cuenta. Porque si se da el tratamiento adecuado, ya debe terminar. Usualmente no recurren con mucha frecuencia. Se puede dar una, dos veces. Pero si menciona eso de que al darle otra vez aparece, yo intentaría ir a buscar la atención de un dermatólogo pediatra y buscar otras infecciones o Gracias. otras enfermedades en este caso. Bien, doctor, ya no tenemos más preguntas. Gracias, doctor, por haber presentado un tema tan importante e interesante para el personal de salud y comunidad en general. Felicitaciones por su didáctica exposición. ¿Alguna recomendación al público presente? Bueno, la recomendación principal es de que si en el niño, en el paciente, vemos cualquier tipo de lesión, o el mismo niñito se ha rascado, se ha caído, y de ahí vemos que progresa al inicio de las lesiones. Siempre en la consulta pediátrica nos vienen así, pacientes que se han rascado, se han dañado, y la mamá han dicho, no, es un granito, seguro le va a curar, y no le dan la importancia adecuada. Dejan de que la lesión progrese, avance, y a la emergencia ya nos vienen con las infecciones muy avanzadas, incluso llegan como fascitis necrotizante, como le presenté, ya es complicado hacer algo por el paciente, incluso a veces llegan a lo peor. Entonces, no queremos ello. Entonces, mi recomendación sería de que apenas veamos una lesión y no hay mejoría el segundo, tercer día, porque recordar que el cuerpo es sabio, a veces intenta defendernos de cualquier tipo de agresión que haya y puede remitir el cuadro. Si es muy leve alguna infección, alguna herida que tenga, puede curarse solo. Pero si la lesión progresa al segundo, tercer día, definitivamente acudir a un médico para que le den un tratamiento adecuado o quizás derivarlo ya a un centro de mayor nivel hospitalario para que reciba el antibiótico. Y bueno, definitivamente también las medidas de higiene, que son muy importantes. El lavado frecuente de manos, evitar el hacinamiento, y estar ahí al pie del niño vigilando cada cosa que pase, porque los niños son muy traviesos. En cualquier momento les puede llegar a producir la infección y tener cuidado con ello. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias nuevamente. Listo, Gracias gracias a usted. también, gracias también a los teleparticipantes. Les recordamos que este interesante tema queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden revisarlo libremente. Muy buenas tardes a todos.